espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. Aquí estamos con el doctor psiquiatra, médico psiquiatra Lenín Núñez. Ha estado con nosotros en otras ocasiones. Nos gusta que él venga a hablarnos, a orientarnos. Y yo le pedí que trajera el tema de trastorno de personalidad. Dios te bendiga y bienvenido, Lenín. ¿Cómo estás? Muchas gracias, doctor Oceanía Matos. El saludo cordial para usted y con usted a todos quienes nos siguen este tan visto, seguido y buscado programa que es A Tu Salud. Amén. Sabes que Lenín estaba invitada en un programa donde se llama El Poder de la Salud y me invitaron a hablar de odontología con el doctor Cambiaso y el doctor Héctor. Y el doctor Héctor, que estuvo invitado con nosotros aquí a Tu Salud, me dijo, wow, doctora, pero usted la ve mucho porque todavía me están llamando. Así que nosotros aprovechamos en esta ocasión, Lenín, para dar las gracias a nuestra audiencia. Tú sabes que a nosotros nos ven tanto aquí en Santo Domingo, en el interior, como en las islas y en todo Estados Unidos. Y la gente que está fuera del país, que no tiene mucha orientación, está lidiando con muchas enfermedades de trastornos mentales, muchas tristezas, depresiones, bipolaridad, mucho trastorno de personalidad, que es el tema que vamos a tratar hoy. Así es. Agrego antes de introducir, a propósito de lo que mencionas, que he recibido unos cuantos pacientes de Isla Martinica y de Turcos Ancaicos, precisamente que siguen tu programa. Y me ¡Wow! ubicaron ¡Aleluya! de algunas de las entrevistas, o sea, que certifico de manera personal eso que dices. Mira, cuando Excelente. hablamos de personalidad, tenemos que irnos a la definición clásica que conocemos, en el cual hablamos que la personalidad es lo que nosotros somos, Oceanía, es lo que nos identifica, nuestro patrón identitario. Ese patrón identitario, entonces, se comprende de dos combinaciones. Una combinación que se nos es heredada por nuestros padres, que es el temperamento. Eso es bien heredado. Por eso, la mayoría de los seres humanos o muchas personas podemos destacar o decir, el hijo de fulano o de fulana es igualito a su papá. O en algunas ocasiones decimos lo contrario, que ahí entra otro elemento que voy a definir. ¡Wow! Pero ese señor o esa señora es de tal forma y el hijo de ella no se parece en nada. Y aparece una abuela y me dice, no, es igualito a un tío. O sea que nos llegan rasgos genéticos a través de herencia y nos complementan lo que es el temperamento. Con eso venimos dados por nuestros padres. Ahora la otra parte sería el carácter. Y el carácter se alimenta, se construye a partir de las vivencias, de las interacciones sociales y de todo lo que nos rodea desde el punto de vista ambiental en la conformación de nuestra persona. Entonces ahí entran los modelos de crianza de nuestros padres o tutores, entran en los grupos en los cuales pertenecemos, nos desarrollamos, en los jóvenes las pastorales juveniles, las iglesias, los partidos políticos, las Los asociaciones, clubes, sí. La la, escuela, la universidad, los amigos, las escuelas, la los pareja amigos, con quien te involucra. así mismo, así mismo. Entonces, este complemento configura en la persona una cosmovisión, una idea de quién soy yo ante el mundo. E independientemente de los valores que yo aprendí de mis padres, de lo que aprendí de mis profesores, ya luego yo voy creando un modelo, un perfil, una visión de cómo yo me relaciono. Y esa es mi personalidad. Entonces, a partir de ahí, la gente dice, wow, pero el doctor Lenín, la doctora Oceanía, es de tal o cual forma, piensa de tal o cual manera y le gusta tal y cual cosa. Esa es la personalidad, eso es lo que somos. Y la Entonces, personalidad Lenín, es la que Lenín, nos perdón. va a ayudar. Sí, perdón. Sí, Aclaro. Entonces,
Vamos a partir de dos elementos. Te voy a Sí, preguntar algo. Cuando yo digo o alguien dice yo soy así, ¿de qué está hablando? ¿De su temperamento o de su carácter? de la combinación de ambas. Pero, pero, la parte más dura, más difícil de moldear, sería el temperamento, porque la que es que nos viene dada. Ahora, el carácter, por eso te digo de ambas cosas, pudiera ser más flexible, más moldeable, si ese carácter, eso que tú aprendiste, se arraiga, entonces ya tú eres así. Paso y me explico. Vamos a poner, y ahora que precisamente estamos en tiempos políticos y sin hablar de partidismo. Por ejemplo, hay personas que simpatizan por algún partido político, ¿no? Y llega un momento que hacen un fanatismo y tú le dices, wow, pero mira, hubo tal cosa mal de ese partido. Dice, no, yo soy así de tal partido y ya yo no me salgo de ahí, porque ahí fue que yo me formé, crecí, aprendí, yo sigo ese líder. Tú no naciste cuando vino tu configuración de ADN de ese partido, pero en ese proceso que te involucraste, pudo generarse un poquito de fanatismo. Entonces, como te planteaba, Oceanía, muchas veces parte del carácter, que fue lo que aprendimos, lo arraigamos de una manera tan fuerte en la personalidad nuestra que se comportaría como si fuera el temperamento, que fue con lo que vivimos Wow, dado. ok. Piensa en otra. Escucha esto, que interesante, porque la personalidad es chulísimo y completo. Entonces, ese temperamento que nos viene heredado, y vamos a suponer, tú dices, wow, pero las matos, esas mujeres de las matos de mi familia, son todas mujeres muy serias. Pero a Oceanía le gusta su cervezona y le gusta bailar, como que es más contenta. Tú dices, no, yo no voy a ser así como esa mujer tan seria de las matos. Yo voy a ser un poco más flexible. Y esa parte del temperamento que te viene dado de tu familia, de Yo una la modifico. entonces tú vienes y lo modificas y lo adaptas a lo que a ti te gusta, porque fue aprendido con el carácter. Mira cómo esos elementos, uno que puede ser duro, como el temperamento, invariable, cambiable, y otro como el carácter, que sí puede ser cambiable, se complementa. Un individuo, de acuerdo a su cosmovisión del mundo, puede decir, bueno, este temperamento que me viene heredado, yo voy a luchar para no ser así. Es bastante difícil y complejo. Y voy a tratar de ser como mi maestro, como mi líder, como mi pastor o líder de iglesia y demás, porque esta es la parte que yo mejor comparto. Entonces, Pero de esa mira, manera, Lenín, tú estás sí, diciendo algo que para mí, yo quiero resaltarlo más, de verdad, muy interesante, porque yo como cristiana predico mucho el hecho de poder cambiar, incluso aquello que yo heredo. Entonces, tú me estás diciendo ahora mismo, tú me lo estás confirmando, que hay un tema de conciencia, o sea, yo sé que soy así. Cuando yo te pregunté ahorita que cuando yo soy así, la persona que dice yo soy así es porque no tiene interés en cambiar, no quiere doblegar su temperamento. Entonces nosotros tenemos la sí, suficiente interés de doblegar el temperamento y de no hacer lo que traemos de herencia, lo que queremos hacer, sino que hacemos lo que debemos hacer y somos lo que debemos ser. Se eso puede viene a ser. de patrones de flexibilidad cognitiva. Porque en los trastornos de personalidad que todavía no hemos llegado, hay unos patrones de inflexibilidad cognitiva, o sea, no somos flexibles cognitivamente y apelamos al yo soy así. Dentro de los trastornos de personalidad hay uno muy conocido, que es el trastorno obsesivo de personalidad. Ahora la clasificación internacional de enfermedades nos da un giro atrás y nos habla del trastorno o personalidad anancástica, que es Y aquella eso, persona. ese es en el lenguaje pueblerino. ¿Qué persona es esa? Este es la típica persona que es excesivamente puntual, excesivamente psicorrígido, Oh, excesivamente cuadrado, excesivamente cerrado y que no admite
se le hace muy complicado aceptar las ideas de los demás, que por ahí es que Ya, va la de yo soy así. el Entonces, cuadrado, sí, exactamente, ese sería el el obsesivo, término, sí. anancástico. O sea, yo soy de esta manera y no voy a cambiar. Entonces, porque los Anarcástico. anancástico, sí. Eso, ese es un término que viene de la psiquiatría clásica, ananqué, que precisamente la nueva clasificación de enfermedades sigue 11, que es por donde nosotros tabulamos, clasificamos la patología de parte de la Organización Mundial de la Salud, que es la que tiene peso legal. Entonces ya elimina el término obsesivo, que es un tema para yo tratarlo con los psiquiatras, y de paso lo comento aquí como primicia contigo, porque la psiquiatría entonces volvió atrás. Entonces lo que era antes el trastorno obsesivo, ahora volvió a ser lo que fue psiquiatría clásica, el trastorno anancástico de personalidad. Entonces, ¿en qué? Y no me quiero quedar solamente con el anancástico de personalidad, sino con los patrones de personalidad en sentido general. Se produce, Oceanía, varias cosas cuando hay desórdenes de personalidad, porque hay muchos grupos. Se produce una inflexibilidad cognitiva, una mal percepción de uno mismo como individuo, de la persona. O yo me creo muy grande, muy superior, o me creo muy por debajo. En el caso de la personalidad antisocial, yo establezco mi propio esquema de principios y valores y morales, y no me llevo de lo que la sociedad me dicta, de lo que dictan las leyes establecidas en un país. Muy bien, continuando con los temas de personalidad, todos se van a caracterizar por lo siguiente: patrón inflexible en el comportamiento o en la conducta, la dificultad de adaptarse del individuo, la quebratación de las leyes cuando se trata del trastorno de personalidad antisocial, por ejemplo, Sí. y una visión distorsionada de sí mismo. Y eso va a afectar diferentes esferas en la persona. Y ahí viene entonces configurado un trastorno de personalidad. Y los demás, las personas dicen, pero qué difícil es interactuar Con con esa ella, tal vez. persona. Sí. Wow, no dura en un trabajo. Wow, pero no dura en las relaciones. A ese hombre no lo aguanta nadie. Qué difícil es. No se puede trabajar con él. Entonces, probablemente cuando escuchamos ese tipo de comentarios, estamos ante un trastorno de personalidad. Ahora, la pregunta sería, Oceanía, ¿cuáles son? ¿Cómo se dividen los trastornos de personalidad hasta ahora estudiados? Entonces lo dividimos en tres clústeres o tres grandes grupos. Tenemos un clúster A, B y C. El A abarca lo que son los trastornos de personalidad de los raros, los excéntricos, los extraños, los extravagantes. Entonces vamos a tener el trastorno esquizotípico de la personalidad, lo menciono sin definir. Trastorno esquizoide de la personalidad y el trastorno paranoide de la personalidad. Serían esos tres: paranoide, esquizoide y esquizotípico del grupo A. En el grupo B, Entonces, Lenín, vamos a sí, una pausa comercial. Cuando regresemos, vas a mencionar de nuevo ese grupo A. Hay un B y hay un C, ¿verdad? perfecto. Perfecto. Vamos a la pausa, venimos en Eso es breve. correcto. Aquí estamos de vuelta con el doctor Lenín, médico psiquiatra. Estamos hablando de trastornos de personalidad. Él ha mencionado que hay tres tipos, tres clasificaciones: A, B y C. Quiero que nos repitas, Lenín, el A, y que después que lo diga en el lenguaje psiquiátrico médico, tú lo digas cómo la gente le llama allá afuera. Muy bien. En el grupo A
que son los raros, Los los raros. extravagantes, sí, los extraños. Está el trastorno esquizoide de la personalidad. El esquizoide, brevemente, es aquel individuo o persona que siempre tiene ideas extrañas sobre el mundo. Es aquellos, tú has escuchado mencionar lo de la teoría terraplanistas, Y que oyen voces. los que viven que existen ovnis. Sí. Mencionando los trastornos del grupo A, tenemos el trastorno esquizoide de personalidad. Este es el individuo que no tiene ningún tipo de interés en socializar ni en interactuar con nadie. A buen decir de los jóvenes de ahora, ese es el típico individuo que no le interesa, que no está en gente, como dirían los muchachos, y que tienen ideas extrañas del mundo. Por lo general son los que creen en los ovnis, en la vida extraterrestre, en el terraplanismo y demás. Son individuos aislados y muy extraños. Tú nunca lo vas a ver a un esquizoide militando en un partido político, interactuando en la iglesia, sino muy aislado, muy apartado del mundo. Ese es el esquizoide. El esquizotípico, en sentido general, yo siempre digo que es el único trastorno de personalidad que no tiene que hablar y la gente lo identifica. Es aquella persona que viste de forma muy estrafalaria, muy extraña. Tú ves a un esquizotípico sentado y tú te das cuenta inmediatamente. Se te aparece con una chaqueta verde, un sombrero rojo, un pantalón marrón y unos zapatos azules, por así decirlo. Y tú dices, wow, pero qué extraño, qué raro. Estando en un grupo o en una celebración de boda y esa persona destaca por lo estrafalario, por lo extraño que viste. Es el esquizotípico de personalidad, y el paranoide lo vamos a encontrar a diario en las diferentes fiscalías y estamentos de justicia denunciando, querellándose. También se le llama trastorno querulante de la personalidad, porque una persona que los vecinos le quieren hacer daño, le hace daño en el trabajo, le hace daño el jefe, le hace daño el inquilino sin rentó, y siempre vive querellas. Y tú Los que se encuentras sienten siempre perseguidos. seguido Siempre están y hablando mal de él. que le quieren hacer daño, están hablando mal de mí. De ahí la palabra paranoide, vive en constante paranoia de personalidad. Y tú lo vas a encontrar con informes llenos de querellas y de quejas. Y ya en la fiscalía, cuando llegan, ahí viene esa niña. ¿A quién será que va a denunciar? Ya lo esperan. Y nunca proceden las quejas porque distan de la Porque realidad. saben que En está el grupo enfermo. B, exactamente. En el grupo B, que están los dramáticos, están los trastornos de personalidad más estudiados. Ahí está el trastorno antisocial de la personalidad, que es aquella persona, en un momento se llamó sociópata, psicópata, pero es aquel que transgrede la ley y quiere que todo el entorno se modifique en torno a sus beneficios y a sus intereses. Muchas veces nosotros nos imaginamos el antisocial como aquellos dos muchachos que van en un motor atracando y secuestrando y quitándote la cartera, que es cierto, yo también lo creo así, pero muchas veces aquel corrupto político o empresario de cuello blanco que se roba el presupuesto de una empresa o que se roba el presupuesto de una institución del Estado, también es un trastorno antisocial de la personalidad, pero integrado. Versus el otro ejemplo que puse, que serían los no integrados. Siempre, atención, ténganle miedo al antisocial integrado, que es mucho más peligroso. Y lo vamos a encontrar en todas las instituciones o en todos los medios donde nosotros nos encontramos. Aquel individuo que hace, que procura siempre su bienestar, explotando a los demás, por ahí se configura el trastorno de personalidad antisocial. Ese es Existe el un trastorno, antisocial. sí, de personalidad. Brevemente, es aquel individuo que cree que es el mejor, el que está más bueno, el que más sabe,
el más El que está inteligente. acabando. Sí, Oceanía tiene un programa buenísimo. Allá la ven 2 o 3 gente, pero el mío tiene mejor contenido. Yo soy mejor que ella. Oceanía tiene un consultorio elegante. El de ella pasa, pero tiene un cuadro feo y le busca la quinta pata porque si es Sí. odontólogo y tiene que competir contigo, tiene que ser mejor. Y se crea el narcisista competencias imaginadas, porque nadie Ya. puede estar encima de él. Está el histriónico de personalidad, es más frecuente en mujeres. Yo sé que quienes no están viendo, muchas mujeres se van a reír ahora y identificarse. Esa es la buenona y la que tiene que llamar a la atención. Por ejemplo, si está en la iglesia, donde se procura en las diferentes iglesias vestir de una manera más conservadora, esa mujer no, ella va a llegar a apretar a la iglesia y con un vestido bien ceñido al cuerpo para que la miren, para que lo observen Es y la que tiene le que ser gusta llamar la atención. el centro de atención de los demás. Si ella no es el centro de atención, esa conversación no prospera, ni esa interacción tampoco. A ella hay que hacerla sentir la princesa y la reina enviada de sí. Y existe el trastorno límite de personalidad o borderline, que es un trastorno en el cual se dan 2 características. Una inestabilidad emocional persistente, son aquellas personas que tienen cambios bruscos de personalidad, evitan el desamparo real o imaginario, siempre creen que la van a abandonar, que la van a dejar, son extremadamente dramáticas, así como una impulsividad bastante constante. Es posiblemente aquella chica o chico que termina consumiendo sustancias para que lo acepten o porque está detrás de una persona. Y aquel patrón de relación interpersonal en el cual yo me desbordo todo hacia ti de una manera exagerada y quizás sin tú merecerlo y sin yo pedirlo, pero se entregan. Y eso da una característica de una inestabilidad emocional, una sensación crónica, porque cuando tú das de más, por lo general el otro no tiene por qué responderte de esta manera. Y en constante proceso se autolesionan y viven coqueteando con la idea de suicidio. Dentro de todos los trastornos de personalidad, las que más se suicidan, menciono las, porque es más frecuente en mujeres que en hombres, porque también hay hombres así, se viven cortando, practicando autolesiones y demás, y su inestabilidad emocional muchas veces la llevan al suicidio aún sin quererlo. En el grupo C, entonces, a este es el grupo de los introvertidos, de los retraídos. Ahí encontramos el anancástico o el obsesivo de personalidad. Son personas rigurosas en los detalles. Muchas veces dejan de hacer un proyecto importante o una alternativa importante por un detalle. Por ejemplo, tenemos un programa y lo estamos grabando, pero tú me dices, Oceanía, que el lente está empañado. Tú dejas de grabar el programa, de hacer el contenido, porque ese lente salió empañado y tú destruyes todo lo de barata. Eres muy inflexible, muy estricta, extremadamente puntual, pero a un extremo que se te dificulta incluso el proceso de adaptación. Decía un profesor mío que los obsesivos dentro de los grupos son los más exitosos, pero yo le pongo una coma a lo que decía el profesor, que estoy de acuerdo con él, pero ¿qué costo? A un costo de un Se hacen desgaste, infelices. depresión, de infelicidad. Claro, sí, sí. La media del grupo no es tan perfeccionista como lo es el obsesivo. Mira, Está en el... Lenín, perdón, hablando de perfeccionismo, hablando de esa personalidad, sabemos ahora mismo que parece que hay alguna dificultad donde estás, porque yo sé que tú estás en Bonao y es posible que como son muchas lomas, se oye a veces con dificultad. Yo no quiero que esta entrevista se pierda, quiero seguir adelante. Entonces yo te voy a pedir que nosotros hagamos una segunda parte. Vamos a retomar este tema en una segunda parte, volviendo a recordar a las personas cada
personalidad distinta que tú mencionaste y entonces definiéndola. Óyeme, este tema es muy importante. Mientras tú vas hablando, yo voy pensando en mí y pensando en personas, porque tú estás describiendo la personalidad de alguien. Entonces, la parte que yo quiero destacar es cómo nosotros podemos lidiar con esas personas y cómo esas personas pueden ayudarse a cambiar. Así que, por favor, yo voy a dar tus teléfonos, se los voy a poner, porque con las interrupciones que hay ahora mismo en el internet, por la distancia donde estás y por las lomas donde estás, que es una ciudad tan bella, tú y yo nos vamos a ver en una segunda ocasión, ¿de acuerdo? Perfecto. De acuerdo. Por favor, tu Facebook, tu Instagram. Me buscan como Lenín Núñez Psiquiatra, Lenín Núñez Psiquiatra también en Instagram y en Facebook, y 829-762-4696 es nuestro número de teléfono de contacto. Ese se oyó perfecto. Señores, yo le prometo que Lenín y yo vamos a hacer otros temas, porque es que necesitamos tener salud mental. Lenín, gracias. Y nos vemos pronto. Okay. Y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. Salud. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa.